Hola, mi nombre es Lady Padilla y les voy a poner sobre la confesión y el juramento decisorio en la cátedra de Derecho Probatorio. Primero debo definir qué es el juramento decisorio. Es aquel que determina que la manifestación de un litigante constituya prueba plena, no obstante de cualquier otra. Dicha calidad en el juramento lo será a petición de la parte contraria, si le interesare. En otras palabras, consiste en la confesión prestada por una de las partes a petición de la otra parte, para que según su resultado se decida la controversia. El juramento decisorio se encuentra regulado en el Código Civil venezolano y en el Código de Procedimiento Civil. Este último lo define como un medio de prueba autónomo. Este tipo de juramento en nuestro sistema procesal son actos netamente civiles, porque no exige la solemnidad religiosa, sino la promesa de decir la verdad. Este ocurre cuando una parte o la ley difiere de la declaración juramentada de la otra. La decisión sobre la existencia o las modalidades de uno o varios hechos discutidos en el proceso. Es decir, cuando el juez debe estarse a lo declarado por quien lo presta. El artículo 403 del Código de Procedimiento Civil establece que quien sea parte en el juicio estará obligado a contestar bajo juramento las posiciones que le haga la parte contraria sobre hechos pertinentes de que tengan conocimiento personal. En cuanto al procedimiento del juramento decisorio, este se presta en la audiencia señalada, en la resolución que lo admite o más tarde por el presidente. El día para prestar el juramento se notifica personalmente a la parte que debe jurar por lo menos 15 días antes del fijado, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 423 del Código de Procedimiento Civil. Corresponde al juez la oportunidad para practicar la prueba y ordenará la citación personal de la parte que debe prestar el juramento, sea la parte deferida o la parte a quien se haya referido o remitido. El efecto general del juramento es terminar el litigio, y esta facultad está abierta a la parte, no al juez. El juramento decisorio tiene por objeto la demostración de hechos debatidos en el proceso judicial, que será el presupuesto de la norma jurídica que aplica el operador de justicia para resolver la controversia sometida a su conocimiento. Según lo establecido en el artículo 423 del Código de Procedimiento Civil, el juez fijará el día y la hora para el acto y ordenará la citación personal de quien deba presentarlo. El artículo 424 del mismo código establece que si la parte citada no presentare en el día y hora fijado, se entenderá que rehúsa prestar el juramento, salvo que justifique impedimento legítimo, caso en el cual se aplazará el acto para cuando haya cesado el impedimento, fijándose siempre el juez otro día y otra hora, sin necesidad de nueva citación. Ahora bien, en cuanto a la confesión, se define como una declaración de parte entendida, esta en un sentido formal procesal, es decir, como sujeto de la relación jurídica procesal en la condición de demandante, demandado o de tercero interviniente. Según Davis, la confesión presenta las siguientes características. Debe ser una declaración de parte, la confesión puede ser judicial o extrajudicial, la cual deviene del hecho que se produzca dentro o fuera del proceso. Puede ser espontánea o provocada, escrita u oral. Las confesiones también se caracterizan por ser documentales e indocumentales, también pueden ser expresas o fictas. Esta última es cuando se declara confeso a quien ha sido citado a interrogatorio y no concurre a quien se niega en responder. Los requisitos de confesión pueden clasificarse en tres grandes géneros. El primero de ellos es el requisito de existencia, requisito de validez y requisito de eficacia probatoria. Entre los requisitos de existencia tenemos, en primer lugar, debe ser una declaración de parte. En este sentido pueden provenir de quienes están reconocidos como partes en el proceso que se aducen. No puede existir confesión de quien no es parte inicial o posterior en el proceso.
La confesión debe ser declarada personal a menos que exista autoridad legal o convencional para hacerla a nombre de otro. Entre los requisitos de validez están la plena capacidad del confesante, salvo excepción consagrada en la ley, que no exista causal de nulidad que vicie la confesión, que no exista causal de nulidad que vicie la confesión. Entre los requisitos de eficacia están la disponibilidad objetiva del derecho o de la obligación que se aduce del hecho confeso, la pertinencia del hecho confesado en relación con el litigio o el proceso voluntario, y por último, que el hecho confesado no sea contrario a otro que goce de notoriedad. Y para finalizar, voy a dar una breve definición de error de hecho y error de derecho. El primero es aquella falsa representación de la realidad que recae sobre situaciones fácticas. El segundo es aquel que recae sobre situaciones jurídicas, como suponer que el arrendador se hace dueño de cierta cosa o que la compra-venta de cosas inmuebles es consensual. En la mayoría de las legislaciones que siguen la doctrina continental, la compra-venta de inmuebles es solemne.